Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque podemos acudir a tu palabra para recibir de ella tu voluntad. Y nos ponemos en tus manos, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos que nos hables, que nos enseñes, que nos dirijas, que nos consueles, que nos confrontes, que nos exhortes, para que tú seas, Señor, en todo esto exaltado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 3. Una de las ventajas de ir verso a verso como vamos, que cada semana tomamos un capítulo o una porción del capítulo y vamos avanzando y pues lo que sigue es lo que viene y es muy sencillo. Una de las ventajas es que nos obliga a pasar por pasajes, por lugares a los que probablemente no llegaríamos de manera voluntaria, si no fuera por que tenemos que pasar verso a verso, probablemente nunca tocaríamos ciertos temas porque son polémicos, porque son difíciles. Y esa es una ventaja, que así podemos cubrir todo el consejo de Dios. Y esta semana y la próxima y la que sigue vamos a estar tocando temas realmente que abordan este asunto difícil en ciertos aspectos. Pero pues vamos a comenzar. Capítulo 3. El escritor de la carta a los Hebreos nos ha estado diciendo cómo Cristo es superior, en primer lugar, a los ángeles, a los profetas, cómo no solo es superior a los ángeles y a los profetas, sino además fue hecho hombre. Y la semana pasada vimos cómo es poderoso para librarnos, para socorrernos cuando somos tentados. Al ser hombre, conoce nuestras debilidades, conoce que somos polvo. La palabra dice que Dios se acuerda que somos polvo. No dice se imagina lo que será ser polvo. Él se acuerda, sabe, nos entiende. Entonces, el capítulo 3 toma ese argumento y va a ir adelante hablando acerca de un personaje central dentro de la cultura, dentro de la religión y dentro de la historia judía, que es Moisés. Ok, que Jesucristo sea superior a los ángeles, está bien. Que sea superior a los profetas, está bien. Pero a lo mejor un judío diría, pero superior a Moisés, no creo. Porque Moisés es el hombre más grande que ha habido en la tierra. Es el que nos dio la ley. Probablemente ese sería el razonamiento de un judío. Pero, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, ustedes saben que cuando llegamos a un por tanto, tenemos que dar un paso atrás y ver de qué está hablando. Y lo que nos acaba de decir es que Cristo fue hecho hombre, que es poderoso para librarnos, que murió por nosotros, no por los ángeles, que es mayor que ángeles y profetas, que es todo esto. Bueno, por todo esto, hermanos santos, ¿no te encanta cómo se dirige a nosotros el escritor? Nos dice hermanos santos, número 1, y número 2, participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. El pueblo judío, cuando salió de Egipto, tuvo un llamado, digamos, terrenal. Tenían que llegar a la tierra prometida. Había un lugar físico al que Dios quería llevar a su pueblo. Tú y yo tenemos un llamamiento, pero es celestial. Porque sí, nos quiere llevar a un lugar físico, pero no es de este mundo. ¿Te acuerdas en Apocalipsis? Capítulos 21 y 22, vimos lo que va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva, y cómo tú y yo vamos a llegar a ese estado, a ese lugar. Es un lugar físico, real, existe, pero no es de esta tierra. Así que nuestro llamamiento es celestial. Y luego nos dice, fíjate, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando dice de nuestra profesión, no quiere decir que Cristo era abogado y pues este es un llamado a los abogados o algo así. La palabra profesión la puedes traducir como confesión también. En este sentido, la fe que profesamos
¿no? O la fe que confesamos. La palabra confesar no tiene que ver con contarte algo, ¿no? Cuando le confieso mis pecados a Dios, no es que le digo y Él se va enterando de lo que hice, porque en eso no hay ningún mérito, ni ninguna libertad, ni nada. Confesar quiere decir hablar lo mismo. O sea, lo que Dios dice que es pecado, cuando yo confieso, estoy diciendo, ok, tú dices que es pecado, voy a hablar lo mismo, entonces yo le voy a decir pecado. No le voy a decir enfermedad, debilidad, cultura o quién sabe qué cosa. Lo que es pecado, que Dios dice pecado, yo le voy a llamar pecado. Cuando confieso mis pecados, no es solo darle una lista de lo que hice, es acercarme y decirle, Señor, tú dices que la envidia es pecado. Entonces no es que necesito mucho, es que estoy envidiando a mi hermano y es pecado. Lo creo, lo confieso, tú dices que es pecado, creo que es pecado, es pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra confesión? Nuestra confesión es que Jesucristo es el apóstol de Dios y nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿el apóstol? ¿A qué se refiere con que Jesucristo es el apóstol? La palabra apóstol literalmente quiere decir enviado. Y apóstol es el enviado de Dios. ¿A qué lo envió el Señor? ¿Te acuerdas? Juan 3:16, el versículo probablemente el más famoso de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, nos lo envió. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando hablamos de que Jesucristo es el apóstol de Dios, es una forma de decir que es nuestro Salvador. Él es el apóstol, vino a salvarnos. El rol que juega delante de nosotros y enfrente de Dios es nuestro Salvador. Pero no solo es nuestro apóstol, el apóstol de Dios a nosotros, sino también es, ¿qué? El sumo sacerdote. Y me encanta, porque una vez que he sido salvo, una vez que mis pecados han sido perdonados, todavía me queda vida por vivir. Todavía hay camino que recorrer. Y entonces lo que yo necesito, además del Salvador, es un sumo sacerdote. Aquel que ahora es mi representante delante de Dios. Aquel que intercede delante del trono día y noche por mí y en favor de mí. Entonces, Cristo es esto, el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Probablemente los primeros lectores de esta carta, aquellos con un contexto judío, al oír sumo sacerdote, dirían, no, ese es Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Y apóstol, el enviado fue Moisés. Moisés fue el que Dios envió a Egipto para rescatar al pueblo. Y de alguna manera el escritor acá está diciéndonos, bueno, Moisés y Aarón solo eran una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Él mismo, en sí mismo, Él fue el enviado de Dios y Él en sí mismo es el sumo sacerdote delante de Dios. Versículo 2. El cual es fiel. Es fiel como apóstol y es fiel como sumo sacerdote al que le constituyó. Y esto me vuela la cabeza. Porque la verdad es que yo fallo constantemente. En todas las áreas. En mis pensamientos, en acciones y en cosas que debería hacer y no hago, también fallo. Entonces, digamos que por donde me pare, donde me ponga, siempre hay algo en mi vida que está fallando y fallando y fallando y fallando. Y no sé si te pasa, pero hay veces que ya le dices, Señor, ¿no estás cansado de mí? O sea, cada día vengo y con el mismo asunto y ya llevo 10 años de cristiano o 20 o 30 o 50
Y sigo con los mismos problemas. Hay cosas que sí, ya no, ya. Lo fácil se quedó atrás, ¿no? Ya, el primer año de cristiano dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de decir palabrotas. Eso fue fácil. Pero la envidia, ¿no? Nunca has orado, Señor, o sea, aunque fume y me muera de enfisema pulmonar, pero que deje de envidiar, que deje de enojarme, que deje de... Entonces cada día ahí voy y a veces sí, yo siento, Señor, ¿no estás cansado de mí? Pero me encanta que el apóstol y el sumo sacerdote es fiel al que le constituyó, al que lo puso como apóstol y sumo sacerdote. Yo no lo puse. Dios fue el que lo puso como apóstol, Dios fue el que lo puso como sumo sacerdote. Entonces no depende de mí. Y otra cosa me muestra también. Muchas veces pensamos o tenemos esta idea de que Dios Padre está en su trono, enojado, buscando a quién maldecir. ¿Sí? Iber se equivocó. Y Jesús se para, dice, no, padre, espera. Yo pagué, tranquilo. Ok, ¿no? Y tenemos esta idea de que Cristo tiene que estar intercediendo por nosotros como si estuviera atajando al Padre. Pero la Biblia no dice eso. Juan 3:16. De tal manera, ¿quién amó? Dios Padre nos amó. O sea, no solo nos amó el Hijo que dio su vida por nosotros, sino de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién es el que constituyó a Cristo como apóstol suyo, como el enviado a salvarnos? Dios. ¿Y quién lo constituyó como sumo sacerdote para interceder día y noche por nosotros? Dios. Entonces tenemos que quitarnos esta idea que a veces viene, a lo mejor desde niños, ¿no? Si no haces esto, Dios te va a castigar. Y Dios se va a enojar. Y Dios está en su trono así. ¿Por qué me hacen mala fama? Yo pagué. Y a ti y a mí y a nuestros hijos es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. No la amenaza. Qué interesante también, ¿no? ¿Cómo vas a corregir a tus hijos? Dios se enoja. Dios no le gusta, puede ser válido. Pero Dios pagó. Porque no le gusta y lo tenía que juzgar. Él lo juzgó en su Hijo en la cruz. Entonces, es considerar, y la palabra considerar es muy interesante porque habla de observar con la mente. Es muy interesante porque en griego literalmente es observar con la mente. ¿Y cómo puedes observar con la mente? Bueno, pues no se trata de ver, sino de ver, pensar, meditar, mirar, medir, observar con la mente. Y eso es lo que yo tengo que estar haciendo, observando con la mente, observando claramente ¿a quién? A Jesucristo, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Chécate esto, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Número 1, cuando el escritor que está escribiendo esta carta quiere mostrarnos que Cristo es superior a Moisés, no toma el camino fácil. ¿Qué hubiera sido lo más fácil? Pues Moisés la regó, no entró a la tierra prometida, se enojó, fue un incrédulo por 40 años ahí en el desierto. O sea, podría encontrar muchas áreas débiles de Moisés para decir, Cristo, miren cómo él no se equivoca, y Moisés, pum, una y otra vez. Pero no hace eso. Es curioso cómo todos los personajes del Antiguo Testamento, cuando cruzan esa página en blanco que tú tienes, ¿no?, en la Biblia, cruzan al Nuevo Testamento. Todos los personajes del Antiguo Testamento, cuando cruzan al Nuevo Testamento y son llamados en algún texto, siempre aparecen bien. Siempre. Lot. En el Antiguo Testamento tú lo ves poniendo sus tiendas cerca de Sodoma, luego sentado en las puertas de Sodoma, y siempre pareciera como que este cuate no agarra la onda. Y Pedro dice que el justo Lot afligía su alma. Abraham,
El padre de la fe. Tú lees Génesis y dices, este puede ser padre de muchas cosas, pero de fe, no. Y en el Nuevo Testamento aparece en el capítulo 11 de Hebreos como el hombre de fe. Y lo mismo Moisés. Moisés tiene muchas fallas, pero cuando cruza no hay nada malo que decir. ¿Por qué? Porque en medio está la cruz. ¿No te encanta? Que en tu vida, todo lo que está atrás de la cruz, cuando cruzas ese momento, Dios dice, te recibo delante de mi gloria, sin mancha y con gran alegría. ¿No? Bueno, Moisés, dice, también fue fiel en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel, la verdad es que fue fiel. ¿En qué cosas fue fiel? Bueno, fue fiel yendo a hablar a Faraón lo que tenía que hablar. Fue fiel construyendo el tabernáculo tal como lo tenía que construir. Fue fiel cuando recibió la ley de Dios y la enseñó. Fue fiel cuando regresó del monte y vio a todo el mundo bailando en una orgía alrededor de un becerro de oro y fue fiel, trazó una línea y dijo, esto no es correcto. Fue fiel en toda la casa de Dios. Y tú sabes que la palabra casa no habla de un edificio solamente, sino habla de familia, habla de, en este caso, de todo el pueblo de Israel. Dios encomendó a Moisés al pueblo de Israel y Moisés fue fiel. Versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y aquí nos da una primera razón de por qué Jesucristo es mayor que Moisés. Número 1, dice Moisés fue fiel, la verdad fue fiel y tiene gloria, pero es de mayor gloria el que hace la casa que la casa. Tú lo puedes ver en arquitectos famosos. No sé, el único que recuerdo ahorita sería Mario Botta, que es prestigioso a nivel mundial. Pero hay muchos arquitectos grandes. ¿Cómo se llama este que tiene un museo que está así todo chueco? Bueno, alguno de esos. Ninguno de los que me dijeron, pero alguno de esos que pensaron. La honra es para el que hace esto, no para el que o sea, el museo, la casa, tiene una honra. Qué bonita casa, qué bonito monumento. Pero la honra mayor es del que hace eso. Lo mismo acá. Moisés fue fiel, pero Moisés, ¿sabes qué? Era parte de la casa. Moisés es parte del pueblo de Israel y tiene honra, pero tiene mayor honra el que hace, el constructor. Y fíjate esto, ¿de quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Fíjate cómo en el versículo 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿Quién es este? Cristo Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Quién la hizo? Cristo Jesús. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces es totalmente cerrada la conclusión. Cristo es Dios. Es mayor que Moisés. Versículo 5. Fíjate, una razón más por la cual es mayor. Verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue fiel, dice, como siervo, mientras que Cristo fue fiel, ¿cómo? Como hijo. Es distinto. El siervo está contratado en la casa, el hijo es dueño de la casa. Es muy distinto. Cristo es mayor que Moisés. Una razón más. Dice ahí, Moisés, verso 5, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Pero Cristo, versículo 6, como hijo sobre la casa. Moisés en la casa, Cristo sobre la casa.
Y ahora llega un punto importante, porque dice dos cosas. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel, pero no se trataba de él. Todo lo que él hizo era como testimonio de lo que se iba a decir. ¿Y qué es lo que se iba a decir? ¿Te acuerdas? Dios, después de haber hablado de muchas maneras a través de los profetas, el día de hoy nos ha decidido hablar ¿cómo? Por el Hijo. Nos habla en Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1, lo que vimos hace un par de semanas. Lo que se iba a decir es el Hijo. Es el único tema. Moisés fue fiel, pero solo para llevar una sombra de lo que iba a venir, que es Jesucristo. Segunda cosa importante, Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, pero que dice, la cual casa somos nosotros. No el pueblo de Israel, sujeto a la ley, sino tú y yo, que hemos entregado nuestra vida al Salvador por fe, por la gracia de Dios. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Moisés o Cristo? Cristo, claramente. Un último punto. La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Y si no retenemos? ¿Ya no somos la casa? Oh, ¿entonces la salvación se pierde? Bueno, una vez más, ¿qué fue lo que leímos en el versículo 2? Cristo Jesús, el cual es fiel ¿a quién? Al que le constituyó. Tú y yo dependemos de la relación de fidelidad que hay entre Cristo y el Padre. Entonces mi salvación no está en juego. Puedo descansar en eso. Pero una cosa sí es cierta, si he sido salvo, voy a perseverar. No solo voy a perseverar, voy a anhelar perseverar. Hay momentos difíciles, hay momentos duros. Pero ¿te acuerdas cuando Jesús les pregunta a sus discípulos y que ustedes se van a ir? ¿Qué le contestaron? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Nunca has pasado tiempos en los que dices, la neta, Señor, si tú estás, no te veo? No, creo que tú eres Dios, que eres soberano, que eres el Señor, pero la verdad creo que estás distraído. ¿Nunca has tenido momentos en que sales a caminar, estás orando y le dices, Señor, no sé qué estás haciendo? ¿No que ibas a ser fiel? Y si no has tenido esos momentos, agárrate, porque los vas a vivir. Es parte de nuestra naturaleza. Es necesario para que tu fe madure. Porque cuando llegan en esos puntos, cuando llegan esos momentos en que tocas el piso y dices, ya, o sea, mi única esperanza era el Señor y parece que no está. Y entonces, ¿qué vas a decir? Pues, ¿a quién iré? De todos modos. ¿A quién iré? ¿Me voy a regresar? No. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Y entonces, aunque yo no entiendo el día de hoy, aunque yo no veo ni para dónde, aunque yo no sé ni cómo ni cuándo, de todos modos, sé que Él es fiel. ¿Y a quién más voy a ir? Solo a Él. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Y qué voy a hacer? Lo que dice acá, retener firme hasta el fin la confianza. Voy a retener hasta el final la confianza. Y la palabra confianza la puedes traducir como valentía. O sea, sí, la verdad, a veces soy cobarde, pero hasta el fin voy a retener la valentía de seguir, cobarde, pero seguir. Hay quien pasará con el pecho abierto ante las balas. Y yo voy a pasar arrastrándome, pero voy a pasar. Voy a retener hasta el fin esa valentía. Y no solo eso, sino que dice después, y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza es algo que viene al futuro, ¿no es verdad?
Entonces, ¿en qué me voy a gloriar? ¿En que voy a ganar la lotería? Puede que no suceda. ¿En que voy a sanar? Puede que no suceda. ¿En que va a regresar conmigo esa persona que extraño? Puede que no suceda. ¿Cuál es mi esperanza? Que Cristo va a venir por mí. Que Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No los voy a dejar huérfanos. Vendré otra vez a ustedes y los tomaré a mí mismo. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Como dice el pastor Jaime Foot, dentro de 100 años, ¿qué vas a hacer? No vas a ser esposo, no vas a ser hijo, no vas a ser ingeniero, no vas a ser músico, no vas a ser... ¿Qué vas a hacer? Un punto más en medio de la multitud, adorando al Cordero por los siglos de los siglos. Todo lo que el día de hoy te aflige, te angustia, en 100 años no va a contar. Entonces, si no va a contar en 100 años, ¿por qué no empezar a vivirlo hoy? Y poder caminar en la certeza, en que tener firme esta confianza y el poder gloriarnos en la esperanza. A partir del versículo 7, vamos a entrar en un tema que tiene que ver con el reposo, que tiene que ver con la infidelidad del pueblo y cómo es un ejemplo que no tenemos que seguir. Pero eso tendremos que verlo la próxima semana, porque el día de hoy no tenemos más tiempo. Entonces, simplemente que creo que si de todo este tiempo hay una cosa que tú tienes que retener, es que Moisés fue fiel. Fue tan fiel que tenemos la ley escrita acá. Fue fiel. Pero ¿sabes qué? Falló. Nuestro Jesucristo, nuestro apóstol, el apóstol que fue enviado a nosotros, nuestro sumo sacerdote, es fiel al que le envió. Y el que le envió no cambia. Si Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, el día de hoy no cambia. El día de hoy no está diciendo, ¿sabes qué? Ya no amo de tal manera al mundo. Ya me di cuenta que no vale la pena. No, Él no cambia. El día de hoy ama al mundo, nos ama tanto como el día que entregó a su Hijo, tanto como el día en que el Hijo resucitó, tanto como el día que el Hijo resucitó y fue a los cielos, tanto como el día que naciste, te ama, tanto como el día que comenzaste a pecar deliberadamente, tanto como el día que te arrepentiste, tanto como el día que volviste a pecar. El Dios que nos ama, el Dios que constituyó a Cristo como apóstol y sumo sacerdote, no cambia. Y puedo tener firme hasta el fin la confianza y puedo gloriarme en esa esperanza. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no depende de nosotros. Nunca dependió de nosotros, Señor. Porque tú eres fiel y tu fidelidad es lo que nos puede dar esta confianza. Es lo que inflama nuestro coraje, nuestra valentía, nuestro arrojo. Tu fidelidad es lo que nos permite gloriarnos en esta esperanza, que no es al aire, es cierta, es segura, tan segura como tu palabra, más segura que el suelo que estamos pisando. Señor, te damos gracias porque nosotros, la casa que tú has edificado, hemos sido rescatados para que tú seas exaltado. Padre, gracias por enviar a Jesucristo para rescatarnos. Señor Jesús, gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Yo te ruego que los problemas, las enfermedades, las situaciones que tenemos enfrente no nos nublen la vista de poder estar considerándote, viéndote a ti todo el tiempo. A ti sea toda gloria y honra, Señor, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.